Es esa misma palabra la que David derramó, la que David declaró sobre el gigante y le dijo, yo cortaré tu cabeza. David no tenía la espada en el momento, pero David sabía con qué espada le iba a cortar la cabeza. Sí, y nada más y nada menos que con su propia espada. Sí. Y es que a veces nosotros vamos a ir a atacar al enemigo con sus propias armas. No por el arma que vamos a sacar del enemigo, no. Es por la sabiduría y la fe que Dios deposita a través de su palabra en nosotros. Recuerde que cuando Dios daba victoria a Israel es porque Dios estaba con ellos, pero cuando no había victoria, Dios no estaba con ellos. Eso lo vemos ahí. Ahora, vemos, según lo que leímos, de que David agarra la piedra, le da directamente, como tú dices, de qué manera directamente Dios la llevó, que le diera en la frente, que quizá comentábamos fuera de cámara, de que a dónde fue, o sea, directamente en la frente, algo que lo debilitó y lo tumbó, no para atrás. Cayó, dice, de frente. Celoso. Él también me librará de la mano de este filisteo. O sea, David sabía quién era Dios, el Dios viviente. David lo sabía, David sabía. Bienvenidos a Desde Raíz. Hoy queremos responder juntos a una de las preguntas que ha sido más cuestionada hasta la actualidad, y es: ¿qué mató a Goliat? ¿La piedra o la espada? Quédate y juntos aprenderemos sobre esta historia que sé que impactará tu corazón. Y para contestar esta pregunta, obviamente tenemos que irnos a la palabra de Dios, que es nuestra fuente, nuestra base para esto. Entonces nos vamos a ir a 1 de Samuel 17, del 49 al 51. Y dice así la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró en la honda y hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Y dice el 51, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron al paladín muerto, huyeron. Le damos gracias a Dios por su palabra. Amén. Tú sabes, Sara, que investigando un poco, los teólogos dicen que el problema que el pueblo de Israel y los filisteos tenían en ese momento era a nivel territorial. O sea, los filisteos querían, ¿verdad?, parte de la tierra de Canaán. Era un pueblo costero. Y se dice que duraron 40 días prácticamente azotando el pueblo de Israel. Y es interesante porque vemos cómo Dios trabaja en las cosas. O sea, Dios escogió a David, un joven. Goliat medía casi 3 metros. O sea, eso comparándolo viene siendo un chinchín más para arriba que la casa de un techo. O sea, a nuestra casa Goliat tenía que entrar con la cabeza abajo. Y es grandioso. O sea, desde ahí podemos ver cómo Dios actuó en esta historia. O sea, el más pequeño, el que no estaba preparado, porque David a nivel militar no estaba preparado. Goliat, toda su juventud fue preparado para la guerra. O sea, tenía toda su armadura, estaba totalmente preparado. Y el Señor escogió a David, un joven, imagínate tú, un adolescente, que no tenía experiencia militar, que lo que se pasaba era el día entero con ovejas. ¿Cómo Dios lo escogió para matar a este gigante? Y yo me imagino ese escenario de que ellos, ¿verdad? David mirando a Goliat de esta forma, con la cabeza arriba. Y cómo esa piedra, o sea, venir desde abajo, porque David le quedaba abajo, y dar justo en la frente. O sea, es algo que uno realmente ve que en esta batalla Dios fue que actuó. Así es, totalmente. O sea, un hombre totalmente preparado con su gorro, con su escudo, con su espada, y David simplemente con
su honda, su piedra y un callado que le servía para pastorear. Pero tenía una fe, algo que los filisteos no tenían, porque ellos adoraban a su dios Dagón y todos sus dioses. Pero David adoraba, o sea, honraba y le dolía lo que estaban esos filisteos haciendo con el pueblo de Dios y con el nombre de Dios. Y lo grande es que ahí surge la pregunta, si a la hora de cuando David se presenta ante el filisteo, lo mata con la piedra o lo mata con la espada. Esa es la pregunta realmente que más se ha dado, que muchas veces también nos centramos en las canciones, que muchas veces son de niños que la venimos siempre escuchando, de que con una honda, con una piedra mató David a Goliat. Y cuando nos vamos a las escrituras nos damos cuenta de que realmente la piedra y la espada fueron instrumentos que el Señor utilizó para darle la victoria al pueblo de Israel, entendiendo que el poder no vino ni de la piedra ni de la honda. Así es. Y tampoco, o sea, de la piedra ni tampoco de la espada. Esto lo vemos claramente ahí, que todas las victorias que Dios le daba a Israel era porque venía de parte de Dios. Recuerde que cuando Dios daba victoria a Israel es porque Dios estaba con ellos, pero cuando no había victoria, Dios no estaba con ellos. Así es. Eso lo vemos ahí. Ahora, vemos, según lo que leímos, de que David agarra la piedra, le da directamente, como tú dices, de qué manera directamente Dios la llevó, que le diera en la frente, que quizá comentábamos fuera de cámara, de que ¿a dónde fue? O sea, directamente en la frente, algo que lo debilitó y lo tumbó, no para atrás. Cayó, dice, de frente. O sea, se le clavó la piedra en la frente y que quizá, comentaba Estefanía también, de que al caer de frente, quizás se le enterró mal, quizá no, se le enterró mal la piedra porque dice que fue su cara directamente a la tierra que cayó. Entonces ahí vemos que David no pierde tiempo, aguántate por si acaso va y se levanta. Eso yo parafraseando. Así es. Dice que salió corriendo. Y la espada de él, yo imagino David que quizá no podía cargar esa espada porque era una espada que pesaba mucho. Porque cuando a él recuerda cuando Saúl le manda poner la armadura, él no aguantaba eso. No, es que yo no conozco esto. Lo que yo conozco es esto. Esta piedra y esta onda, con esto que yo defiendo mis ovejas. A mí no hay león que se me pare. En mí no hay oso que se me pare. Déjame. Y Saúl, como había otro arrestado, solamente estaba David. David entonces. Así es. Aquí estoy yo. Es que iba a decir algo. Sí, algo que realmente me resalta en la historia es que Dios le da sabiduría. Cuando Dios usa a alguien, da sabiduría. Porque, o sea, David, antes de David enfrentarse a Goliat, antes de decir yo voy, tuvo toda la negativa de sus hermanos, lo menospreciaron, no creyeron en él. Él simplemente fue a llevarle la comida, a revisar, a ver, y se encontró con esto y sus hermanos lo menospreciaron. Pero ahí vemos cómo, o sea, lo que Dios escoge, lo que uno permite que Dios trabaje en nosotros, o sea, eso es algo que de verdad nos debe de servir a nosotros muchos. Que a pesar que quizás nosotros mismos pensemos que no tenemos la capacidad, que escuchemos voces que nos dicen que no podemos, cuando Dios nos escoge y nos rendimos a su voluntad, grandes cosas Él hace en nosotros. Y tú sabes que me llama la atención también de David, que él lo que vio fue que esos filisteos estaban desafiando al Dios de Israel. Él no vio que a Israel o al rey de Israel o a mí o a mis hermanos o donde están mis hermanos peleando. Él vio que el desafío era directamente en contra de Dios. Y eso lo puso a él. O sea, el mismo Dios, como tú dices, la sabiduría que Dios le dio y cómo Dios puso la valentía en él. No era cualquier persona con lo que él iba a pelear. Así es. Tú dijiste la característica claramente, qué tipo de gigante era. Le temían a ese gigante y el pueblo el país de los filisteos eran personas que estaban ahí, pero el gigante para ellos era su alma poderosa. Así es. Era su alma poderosa y quizá confiando en su mismo Dios también.
Pero el Dios de Israel era más poderoso y lo vemos como en este muchachito, vamos a decir en este carajito, como decimos hoy en día, en este muchachito, en este carajito. Escoge el Señor, se para con toda valentía, lo debilita con la onda, cae el filisteo y no pierde tiempo, va corriendo. Con el enemigo no hay que hablar. Así Aquí hay es. que actuar. Así hay es, que no se actuar. En el pierde Señor hay que actuar. Así como ustedes decían, sin escuchar voces que nos pongan en contra de la cosa de Dios. Nosotros tenemos un llamado, nosotros tenemos algo que hacer que el Señor nos encomienda, ¿verdad? Y esto es para valiente. Este muchacho agarró la espada y dice que lo acabó de matar cortándole la cabeza. Ahora, ¿qué para ustedes, el cortar esta cabeza, qué mensaje da en ese tiempo el cortar una cabeza? Se dice que cuando una persona iba a la guerra y traía la cabeza era señal de victoria. Ajá, es una prueba de que, oye, vencí. Wow. Algo Así. que también tenemos que destacar en esta parte es que fue una promesa y una afirmación llena de fe, Sí, así la es. que David demandó Definitivamente. al gigante. Así es. Porque David no tenía una espada. Y si pudo haber alguna espada, que sabemos también que Saúl intentó armar a David de todo su equipamiento, más David no se sentía cómodo con todo ese armamento. David se sentía cómodo con las herramientas que Dios había colocado. Así es. Que fueron su fe, Así porque es. tenía una fe firme de quien confiaba. Así Cuando nos es. dice aquí en ese versículo que David le dijo al filisteo en el nombre de Jehová. Así es. David sabía que era Jehová el que iba a respaldar a David en ese momento. Así es. Le dio herramientas muy puntuales, herramientas que no se comparan con la espada que le quiso dar Saúl, y Dios le permitió tener la onda, le permitió tener la piedra, pero sobre todo la palabra Así y es. su fe. Porque cuando David le dijo al filisteo, y cortaré tu cabeza, tenemos que entender, pero ¿con qué espada David le va a cortar la cabeza a ese gigante? ¿Con qué espada? Señores, nuestra espada en el día de hoy es la palabra, de del Dios. Señor. Ay, que la palabra lo Es dice. esa fe que tenemos, esa convicción de que ante toda situación es la palabra del Señor Así la es. que nos va a dar la fortaleza, la sabiduría, la entereza, nos va a hacer capaces de poder sobrellevar las pruebas, las tentaciones, las Así vicisitudes. es. Es esa misma palabra la que David derramó, la que David declaró sobre el gigante y le dijo, yo cortaré tu cabeza. David no tenía la espada en el momento, pero David sabía con qué espada le iba a cortar la cabeza. Así Y es. nada más y nada menos que con su propia espada. Así es. Y es que a veces nosotros vamos a ir a atacar al enemigo con sus propias armas. No por el arma, no por el arma que vamos a sacar del enemigo, no. Es por la sabiduría y la fe que Dios deposita a través de Así su palabra es. en nosotros, que es con la que nosotros vamos a luchar y vamos a vencer al enemigo. Así con la es. palabra del Señor. Por eso es que hay que leer la palabra, hay que hacerla nuestra, hay que vivirla, porque ella es el manual que nos da las herramientas. Las herramientas están aquí. Así es. Así es. Las herramientas están aquí para nosotros. Somos nosotros los que tenemos que apoderarnos de ella e ir contra el gigante y partirle la cabeza, Así es. mocharle la cabeza en el nombre de Jesús. Así Las es. herramientas son irrefutables: la oración, la fe, la palabra del Señor. Así es. Y aprender de David, de que David, cuando ustedes ven que él acaba con el paladín, con Golías, David no dice, lo hice yo. Así es. Así es. David no dije, lo hice yo. No se vino de engrandeció. mí, sino que él entendió que la victoria venía de parte de De Jehová. parte Y vemos la trayectoria de David, de cómo el Señor en las guerras que tuvo, el Señor le dio la victoria, Así porque iba con Dios delante. Así es, todo. Pero David era un muchacho sencillo, Así es. era un muchacho sencillo. Y vemos, wow, esto nos enseña muchísimo a nosotros Así es. a tomar Demasiado. esto como ejemplo. Así es. Tú sabes que eso nos da una enseñanza. A veces nosotros pasamos por situaciones que son negativas ante nuestros ojos. Pero David no vio lo que estaba frente de él. O sea, David declaró una victoria que a los ojos de los que estaban ahí podrían decir, no, pero este muchacho ¿Y cómo? está ¿No hay loco, forma? no hay forma. Y él declaró, vio más allá de lo que sus ojos naturales estaban viendo y vio lo que Dios iba a hacer a través de él. Que a veces nosotros nos pasa eso.
A veces nosotros vemos, ¿verdad? Con nuestros ojos naturales, cosas que son imposibles. Pero cuando vemos lo que Dios nos ha declarado para nuestras vidas, cuando ponemos nuestra fe en Dios, cuando nos arraigamos a ese Dios vivo y de poder, a ese Dios que hace las cosas imposibles, todo, por más grande que sea, no es posible. Eso es así. David descansó en el Señor. Así es. David tenía una confianza totalmente en Dios. David en ningún momento dice la Biblia que él estaba nervioso. No lo dice, que él estaba asustado. No lo dice. Y el país, o sea, Israel, esos militares que estaban ahí, vamos a decir, como en este tiempo se le dicen militares, esas personas que estaban ahí, estaban preparadas. Y ellos, como tú dices, veían esto imposible. Así es. Y aquel muchachito dijo, espérate, porque el Dios que nosotros decimos más poderoso. Así es. Y él nos va a dar la victoria. Amén. Porque él está con el Dios de Israel, con el Dios poderoso. Y dice que después que él le corta la cabeza, ¿qué hicieron los filisteos? Patica, ¿para qué te tengo? A correr, porque entendían que el Dios que estaba con Israel no era cualquier cosa. Como ese no hay Dios, como el Dios que nosotros tenemos no hay Dios. Así que descansemos en el Señor, confiemos en Él, agarrémonos de Él, que para Él nada es imposible, pero seámosle fieles. Amén. Así es. En la fidelidad es que podemos ver la mano del Señor. Así es. En la obediencia a Dios es que podemos ver la mano del Señor. Así es. Es que obediencia y fidelidad a Dios es adoración a Dios. Amén. Eso es así. Cuando nosotros decidimos adorar a Dios, no es solamente con nuestras palabras o con nuestras, con la música o con todas las maneras en las que podemos adorar a Dios. Hay una manera de adorar a Dios que es la que yo sé que Él le agrada y lo dice en su palabra, que es la obediencia. Porque ya Dios no quiere sacrificio que nosotros no podemos hacer. Él quiere obediencia y obedecer a Dios es un acto de adoración, totalmente. Así es. Eso es así. Dios es fiel, o sea, Dios es bueno. Cuando nosotros le servimos, cuando nosotros adoramos a ese Dios vivo y de poder, pero sobre todo cuando confiamos y tenemos esa certeza de que Dios lo hará a través de cualquier cosa, porque así es que Dios actúa. Porque miren lo que le dijo Saúl a David. En el versículo 33, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Bendito Dios. Y David, así es, o sea, ya tenía toda la de ganar, tenía arma, experiencia, altura, era fuerte. Herramienta. Todo. Y dice, oigan cómo dice David. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo atrás de él, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Wow. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo matará. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Aleluya. Y dice, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. O sea, David sabía. David sabía quién era Dios, el Dios viviente. David lo sabía, David sabía quién era. Y qué maravilloso es cuando conocemos al Dios que adoramos. Así es. Porque cuando conocemos al Dios que adoramos, y una manera de conocer al Dios que adoramos es a través de su palabra, ver lo que Dios hacía y lo que Dios sigue haciendo. Cuando tenemos la certeza de que adoramos a un Dios que es inconmovible, un Dios que es poderoso, nuestra fe se alimenta. Así es. Porque hay que destacar que somos seres humanos, que cometemos errores, que cometemos falta, y que muchas veces nuestra fe en cierto punto de nuestra vida es quebrantada cuando no vemos que ciertas situaciones tienen solución, cuando nosotros entendemos que tienen que tener solución. Y es ahí donde entra el Señor, es ahí donde entra Dios y nos dice a través del Espíritu Santo que con su fuerza, no con nuestra fuerza. Así es. Y eso lo podemos lograr
sumergiéndonos en su palabra. Así es. ¿Cómo conocemos a Dios? Estudiando su palabra, leyendo Así su palabra, es. haciendo su palabra nuestra. Amén. Es como Sea así. conocemos al Señor y eso Así afianza es. y afirma más nuestra fe en Él. Gracias por sumergirte con nosotras a Samuel, a 1 de Samuel 17. Así que aplica en tus vidas, así como nosotros también lo aplicaremos en la nuestra, lo que es la fe, la confianza en el Señor, y recuerda que el Señor te da la victoria. Y con esa fe vas a mover montañas. Así es. Suscríbete, comenta, dale me gusta y acompáñanos en el próximo viaje a la palabra. Bendiciones. Bye.